Bien, antes de pasar al código, quiero explicarte que hay dos tipos de lenguajes. Y esto es muy importante porque nos va a servir más adelante para entender algunas cosas que pueden llegar a pasar con el código. Tenemos los tipos de lenguajes compilados y los tipos de lenguajes interpretados. Ejemplos de lenguajes compilados pueden ser C++, puede ser Go, y ejemplos de lenguajes interpretados puede ser Python, JavaScript. La diferencia básicamente radica en que un lenguaje compilado, nosotros escribimos el código fuente, es decir, nosotros escribimos nuestro programa utilizando, por ejemplo, en el caso que estamos viendo acá, escribimos nuestro programa en C++. ¿Qué pasa? La computadora no entiende C++, la computadora entiende binario. ¿Cómo nuestro código fuente se traduce a código binario? A través del compilador. Por eso los lenguajes compilados requieren obligatoriamente, para poder ser ejecutados los programas, que ese código fuente que tenemos se compile. El compilador, además de pasarlo a código máquina, incorpora las librerías, un montón de cosas, pero bueno, básicamente te podés quedar con que lo traduce a binario. O sea, el compilador lo que hace es toma todo el código de nuestro programa, todo junto, y de una sola vez genera los binarios para que la computadora sea capaz de ejecutarlo. Pero es imposible, totalmente imposible, ejecutar un código de tipo escrito en un lenguaje compilado sin haberlo compilado primero. No podemos ejecutar este código así como está. Nosotros escribimos el código todo, tenemos que compilarlo y ahí recién lo podemos ejecutar. Es diferente para los lenguajes interpretados. Un lenguaje interpretado, nosotros escribimos el código fuente en el lenguaje de programación que sea, en este caso por ejemplo Python, y luego lo podemos ejecutar directamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando lo ejecutamos directamente, el intérprete del lenguaje, en este caso el intérprete de Python, va a ir tomando línea a línea y se las va a ir dando, las va a ir traduciendo en el lenguaje que la computadora entiende y se las va a ir dando para que la computadora las ejecute. Entonces, no es necesario una compilación, simplemente es necesario pasarle el código al intérprete y el intérprete va a ir línea por línea leyendo y haciendo lo que tenga que hacer. O sea, dándoselo a la computadora y la computadora va a ir haciendo lo que tenga que hacer. Esta diferencia es fundamental porque, en parte, cuando nosotros escribimos código podemos cometer errores de sintaxis, diferentes tipos de errores en el código, y muchos de esos errores el compilador los va a detectar, sobre todo los errores de sintaxis, y se van a generar errores en tiempo de compilación, que se llaman. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, porque se dan justamente cuando el compilador está tratando de traducir el código fuente al código máquina, encuentra código que no es consistente, que no tiene sentido, y da un error. Y este error hace que no se cree el ejecutable. Por lo tanto, un compilador, parte de su tarea, o parte de lo que hace es evitar que ese código con errores llegue a ser ejecutado. Te da un error acá, no te genera ejecutable, tenés que corregirlo y hasta que no corregiste todo tu código, no vas a poder correrlo. En los lenguajes interpretados es diferente, porque un lenguaje interpretado va línea a línea y el intérprete no sabe que hay en la siguiente línea. Está en la primera línea, no sabe que hay en la línea 2. Entonces, la línea 2 puede estar horrorosamente mal escrita, pero el intérprete va a intentar ejecutar tu código. Va a correr la primera línea bien y va a llegar a la segunda y ahí es donde va a encontrarse el problema y va a darte el error. Esto es fundamental de entenderlo, por eso lo puse acá primero. Yo sé que por ahí puede sonar un poco difícil todavía, pero básicamente quédate con esa idea. Un lenguaje compilado primero toma todos los archivos que existen en el programa, los traduce, genera un binario, los traduce a algo que la computadora puede entender y después recién los puedes ejecutar. Y el código interpretado, como puede ser Python, el lenguaje interpretado como puede ser Python, el código se va leyendo línea a línea y vos en la línea 50 puedes tener un desastre y el intérprete hasta la línea 49 va a ir bien. Esto es clave, después vamos a ver por qué, pero nada, que te quede el concepto. Y después, el intérprete de Python lo podemos ver, podemos interactuar con él, podemos hablar con el intérprete de Python. Si vos entras al inicio de Windows y buscas Python,
se te va a abrir esta ventana, que es como una terminal, pero es el intérprete de Python. Acá vemos que dice Python y bueno, nos dice la versión y demás. Y acá podemos interactuar con el intérprete de Python. Le podríamos decir, imprimime, hola. Ya vamos a ver qué significa este código, pero te quiero mostrar que sí podemos pasarle líneas al intérprete. Y esto, lo que está haciendo el intérprete, es lo mismo que te estaba mostrando acá. Toma la primera línea, en este caso la única que yo le puedo pasar, porque le puedo pasar de a una, pero toma esa línea y la ejecuta. Y ahora le puedo pasar otra y va a hacer lo mismo. Por ejemplo, le puedo decir, che, ¿cuánto es 3 más 5? Y me va a responder 8. 8 más 13, me va a responder 21. Y así. Esto es el intérprete de Python. Y exactamente lo que hace con nuestro código es eso. Nosotros vamos a escribir 20 líneas, 50 líneas, la cantidad de líneas que sea. Y esto va a ir agarrándolas una a una y las va a ir pasando por esto. Y el resultado que le dé eso va a ser lo que nos va a mostrar. Esto también es bastante importante tenerlo en cuenta porque tener este intérprete a mano nos permite probar código en el momento. Nosotros tenemos una línea que no sabemos lo que está haciendo y podemos venir y ejecutarla acá. Y entender qué está pasando. Así que bueno, eso fue todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente.